Buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Ya almorzaron o están preparándose para almorzar? Bueno, su servidor todavía no ha almorzado, pues como con esto de la pandemia, pues no desayuna tarde, primero hace los oficios del hogar, ¿va? Ahí pues ayudar a barrer, tapear, lavar platos del desayuno. Sí, hay que. Hoy pues va uno conociendo otras cosas, pues, cómo barrer, cómo trapear. Ajá, bien. Entonces, ahí estamos, pues. Eh, Siempre hablábamos del ejemplo ese que a veces dice que los remedios son peores que la enfermedad, ¿va? Es nada más. Resulta que barrí y barrí con escoba mojada. Y dije yo, voy a secar, pues sí, para que no sea que se le ocurra bajar, porque yo siempre barro abajo, en la parte de la planta baja. Entonces voy a secar, dije, para que no hay problema, que se pone liso. Y tomo el trapeador para secar y más mojado dejé, porque resulta que el trapeador estaba bien mojado. Ahí que ahí salió la cuestión esa, que el remedio a veces hacía el peor que la enfermedad. Tuve que ver si buscaba un trapo seco para hacerlo. Son aventuras que tienen, ¿verdad? Bien, hablábamos sobre si vale la pena alejarse de los amigos o enemistarse incluso. Fíjense que se ven casos de hermanos, hijos del mismo padre y la madre, e hijas, y se enojan y les dicen cosas a veces casi ofensivas, porque una practica una religión, la otra practica la otra, y las dos siguiendo a Jesús. Te dice uno, valdrá la pena, será aceptable que solo hasta cuando se muere el padre y la madre ahí se vuelvan a hablar. No tiene sentido, por lo menos yo así lo veo. Así que, bueno, retomando pues ayer les decía sobre los dos mandamientos, pues, pero quizá para como una forma de comprobación, pudiéramos decir, ¿verdad? Porque les dije aquí, a todos lo saben, ¿verdad? Pero no vaya a ser, ¿verdad? Alguno. Aquí está en Mateo 22:37. Aquí nos dice, Jesús le dijo, cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios. El primero, pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no dice ahí a tu prójimo que solo piensa igual a ti, ¿va? O que solo pertenezca a tu misma asociación o a tu misma congregación. No, dice, amarás a tu prójimo. Y por eso el ecumenismo, yo decía ecumenismo, dice pues que el objetivo es lograr una comunión entre todos los que siguen a Jesús, ¿verdad? De diferentes congregaciones, etcétera, organizaciones. Y todavía seguimos nosotros pensando o criticando a la persona que está que asiste, los cristianos evangélicos criticando a los que asisten a la iglesia católica,
y algunos y los de la católica criticando a los que van a los cultos cristianos. Y todos, cada quien dice, Señor Jesús, yo te amo. Va, está bien, amamos a Jesús, amamos a Dios. Y el prójimo, que está allá en el otro culto, que está en el otro culto, no lo vamos a amar. Pues. Entonces, es más que todo. ¿Verdad? Y ahí, pues, también cuando me permití expresar que no podemos a nadie meterle una idea de lo que nosotros pensamos y que él piense igual a nosotros o que él siga a Dios de acuerdo a mí, a como yo lo sigo, etcétera. O todos seguimos lo mismo, todos. ¿Qué es lo que nos dice aquí Corintios, 1 Corintios 3, 6, 9? Veamos qué nos dice aquí. 1 Corintios 3, 6. Estamos hablando en función de la palabra. Yo no soy predicador, como les digo, pero a veces Dios le pone a uno ciertas locuras, entre comillas, y hablar al respecto. Dice 1 Corintios 3, 6, 9. Yo planté, dice, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino que Dios hace crecer. Esta es la Biblia católica, veamos lo que nos dice la Biblia cristiana, pues. Es importante esto. 1 Corintios 3. 1 Corintios, veamos acá que nos dice. Primera de Corintios. Como no sé manejar bien la Biblia, me cuesta. 1 Corintios 13 y 9. La católica dice yo planté, la cristiana dice yo sembré. Plantar o sembrar, ¿verdad? Similar, ¿verdad? Yo sembré. Apolo regó, allá dice Apolo regó. Pero Dios ha dado el crecimiento, y aquí dice, pero el que hizo crecer fue Dios. ¿Qué diferencia hay ahí, pues? Le dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Y ahí dice, de modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega. Aquí dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega. Si yo no cuento para alguien, no soy algo para ese alguien. Pues ahí dice, de modo que no es algo, sino solo Dios. ¿Quién es el que hace crecer? Y ahí dice, sino Dios, ¿qué hace crecer? Entonces, aquí dice, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que cuando nosotros le hablamos a alguien de Dios, alguien por primera vez, habemos bastante que hemos estado así, porque que cuando nos han querido hablar de Dios, pues así que está bien, va. Pero nunca habíamos puesto atención. Y Dios es misericordioso con nosotros. Entonces viene y cuando nos están hablando de Dios, ahí pues prácticamente están poniendo la semilla, están plantando, están sembrando la semilla con la palabra de Dios. Nos buscaron, nos hablaron, ¿no? Tiraron la semilla.
Ya vamos a ver otro pasaje por ahí. Entonces viene y de ahí probablemente esa persona solo llega una vez, solo sembró. De ahí llegan otros a hablarme la palabra. Los otros que llegan están regando la palabra, están regando esa palabra, están diciendo ahí. O el mismo que me habló también, ¿ves? Puede ser que vuelva a llegar. Como dicen, en un jardín puede ser que uno siembre y también riegue, o uno siembra y otro riega. Pero dice ahí que tanto uno como el otro son iguales, pues. Para hacer crecer a la persona solo es Dios. Entonces, de tanto que nos hablan y que se riega la semilla, probablemente entonces pues empezamos, Dios empieza a llegar a nosotros y empezamos nosotros a entender la palabra, y empezamos a amar a Dios, empezamos a seguir, a sentirnos mejor, etcétera, etcétera. Entonces, Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que nos hace pues llegar pues a la palabra. Así es que no somos nosotros pues que así es que Él va a aceptar la palabra porque yo le estoy diciendo que yo no. 10 veces puedo llegar, 20 veces, no, estoy regando, estoy regando. De pronto el joven o la persona comienza, pero no es porque yo, porque otra persona, no, es Dios. No nos glorifiquemos diciendo de que, no, es que esta persona ha llegado a Dios por mí. No. Es Dios el que lo ha hecho llegar. Así es que eso es, nosotros somos obreros, pues. Quien hace, todos somos obreros. Cuando hablamos de la palabra, todos. No solo los que estén así congregados en iglesia todo el día, por ejemplo, y que pues la de los cristianos evangélicos que se han bautizado y pasan todo el día allí o van a los cultos mañana, tarde y noche, no. Todo aquel que hable de la palabra de Dios, el Señor Jesús, si nos recordamos pues de lo que le dijeron a nuestra ciudad, mire, hay una persona que está haciendo milagros, hay una persona que está hablando en su nombre y no anda con nosotros. No, les dijo él, si no está contra nosotros, está con nosotros. Entonces, ¿para qué? Por eso, sabiamente, el Papa Juan XXIII, iluminado por Dios, por supuesto, por la voluntad de Dios, promovió esto, pues, de lograr que todos, si estamos buscando a Dios, ¿por qué vamos a andar queriendo andar discutiendo? Podemos asistir a diversas congregaciones excelentes, ¿verdad?, donde nos sintamos bien. Valga el ejemplo, ¿verdad?, como que si hubieran 3 o 4 buenos restaurantes, unos van a uno, unos van a otro, y todos se sienten bien, esto uno y el otro. Entonces para nosotros esos grandes restaurantes son la palabra, ¿verdad?, esa que nos alimenta, ¿verdad? Y entonces si nosotros nos alimenta bien la palabra en un templo cristiano, o nos alimenta bien la palabra en un templo católico, entonces, ¿por qué vamos a decir, no, es que mira, es que esta comida es mejor? ¿No? Cada quien siente donde se siente mejor. Así es que, por eso es que nos debemos de ponernos a llegar a discusiones estériles en ese sentido. Eso estimo, eso es lo que estimo yo, puedo estar equivocado. Así es que, sintámonos bien, sintámonos mejor, no tratemos de que alguien piense como nosotros, en ese sentido, sentido religioso. Ahora bien, hay otra, no sé si ustedes se recuerdan pues de la parábola del sembrador. Mateo 18:23. A propósito, ayer hablaba de que, pero me dijeron que no había quedado claro la parte de la obra de Juan 23, ¿verdad?
porque ya cuando lo oí quedó cortado, pero la situación es que el Papa Juan XXIII promovió ese concilio y entonces es para acercarse, pues, buscar acercamiento con los musulmanes, con los cristianos ortodoxos, con los judíos, budistas, etcétera, todo, para que siguen a Dios, ¿no? A su manera, pero la siguen, para buscar esa comunión, ¿no? Entonces decía que no había, ya había observado que no mencionaban en eso que había buscado a los cristianos evangélicos. Entonces mi observación, humilde observación, es que, bueno, si no los buscó es porque los considera hermanos, pues hermanos separados, pues, casi como dice, hermanos separados, pero son hermanos, pues. Y explicaba, los hermanos separados siempre siguen siendo de la familia. No requería, pues, a su juicio acercarse a los cristianos evangélicos que piensan similar, sino a los otros que son más radicales. Entonces, de buscarlos con los que había más diferencias. Entonces, ahora bien, también me surgía la situación, porque no la buscaba a los cristianos evangélicos, porque los cristianos, eso es lo que pienso, los cristianos evangélicos tienen cientos de líderes, pues, y no hay un líder único. Hay en Estados Unidos surge uno por acá, surge otro por allá, en Brasil, en Salvador. Entonces no hay una unión en ese sentido, aún ahí no hay unión. Y entonces si el Papa llamara a algún líder cristiano evangélico para hablar con él, saltarían los cientos de miles de líderes cristianos evangélicos, lamentablemente. Ey, ¿por qué vos lo llama? ¿Por qué no me llama a mí? ¿Por qué no llama al otro? ¿Y por qué llega donde el Papa? ¿Por qué? Y aquí sí, me voy a meter en un problema. ¿Por qué los del tabernáculo bíblico nos llaman a predicar a un pastor de la ELIN? ¿Y por qué los de la ELIN nos llaman a predicar a un pastor del tabernáculo? Que ambos tienen ambos siguen a Dios, siguen al Señor Jesús. ¿Cuál es la? ¿Por qué no van a ir a hablar pues de la palabra, de la Biblia? Entonces, por eso es que a lo mejor él no se acercó también a los hermanos cristianos evangélicos, porque ¿a quién iba a llamar? Pues? Si aún aquí, cuando los candidatos a presidente tienen que llamar a todo un conjunto de pastores, porque uno debe enojar si no lo llaman. En cambio, pues en la Iglesia Católica sí llaman al señor arzobispo y ahí está todo. ¿Me explico? Entonces ustedes decía, eso es bonito hablar de esto, ¿verdad? Si tuviéramos una tertulia ya me hubieran hecho pedazos. Pero, como decía, yo estuviera así, no, tenés razón, ¿no? La verdad es que estoy equivocado en eso. De eso se trata, ¿no? Y les decía la parábola del sembrador, Mateo 18:23, que es lo que nos dice Mateo 18:23 en la parábola del sembrador. Solo para finalizar, ya vamos a terminar. 18:23, que es lo que nos dice aquí. Dice, Mateo 18:23, así es. Mateo 18. Vamos a ver, pues, que esta letra tan chiquita que es que... No estaba aquí.
A ver. ¿Dónde estaba ahí? ¿Por dónde está? Bueno, busquen a ustedes, que como no soy. Yo pensé que por ahí estaba. Aquí se me puede ayudar a alguien. 18:23. Veamos acá. Perdonen que. Aquí. Bueno, busquen así en términos generales. La palabra sembrador dice que alguien sembró, pues, una semilla cayó en tierra estéril, otros en roca, en fin, y entonces nosotros en un momento determinado hemos sido tierra estéril y la seguimos siendo a veces en algunas cosas, ¿va? Pero de pronto quizás nos volvemos fértiles o alguien se vuelve fértil, ¿va? Y nos ponemos pues, a pensar realmente en lo bello que es la palabra. Es que hay alguien me dice, no, mire, usted anda en la calle con la Biblia, hombre. No es 18:23, alguien me puede decir ahí, ¿va? Pero como no soy, pues sí, aquí jugando, como diría yo, como si era una pelota de fútbol y no soy futbolista, ¿va? Y se me cae la pelota. Pero aquí, a ver, no está. Entonces, ¿por dónde está? ¿Con quién está? No la veo. Bueno, pero como decía Chespirito, ahí está. Por ahí la vamos a encontrar, la voy a buscar. No sé, según yo la tenía, pero no. Bueno, pero ustedes pues ya saben de lo que estoy hablando. Ay, es que sintámonos bien. Y muchas veces sí había veces que cuando pasaba por una acera, por decir algo, y veía que estaban cantando alabanza, me pasaba a la otra acera. Y así va. Si iba a misa, ir a misa, me paraba automáticamente, me sentaba automáticamente. Y todavía lo hago en algunas cosas porque no entiendo. Y a platicar, a veces así, va a ver, mirar. Entonces no era una cosa, pues, no se saborea la palabra, se saborea si se acepta al Señor Jesús. Y no es que se saborea inmediatamente, o sea, uno acepta al Señor Jesús, ya no. Ya cuando lo acepté, pues yo lo acepté como casi 15 años. Y no es que ese momento, y todavía sí, soy pecador. Simplemente lo que trato es, aquí el objetivo es nada más que sigamos al Señor Jesús. Y como Él dice que no como fuiste fiel, porque no podemos. Bueno, por lo menos yo no soy fiel completo. Probablemente ustedes sigan, pero yo no. Siempre hay una cosa en que no le falla al Señor, por lo menos yo que le fallo. Así que, mis queridos amigos, eso quería nada más hablar con ustedes, conversar, que ustedes pues visualicen, que cada uno visualice, ¿verdad? Y si vale la pena o no vale la pena. Yo tengo hermano que es cristiano, yo tengo hermano que es católico, y yo no creo. También hay otros que no creen. Entonces lo importante es llevarse bien. Que Dios los proteja, los bendiga. Y vamos a buscar esa para ver si mejor que saber dónde está. Vaya pues.
Que Dios nos bendiga a todos, el Señor Jesús esté con todos, nuestra Madre Virgen María y también pues, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesús, el Espíritu Santo también. Amén.